queda sin audio.
Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctor. Para disculpar, tuvimos unos pequeños percances técnicos, como siempre, bregando. Bueno, la clase del día de hoy continuamos con fármacos beta-lactámicos. No sé si se escucha bien, por favor, si no me pueden avisar. ¿Me ¿Se escucha, confirman? doctor? Se escucha, Perfecto. doctor. Ya, si la diapositiva no pasa, también me avisan, ¿ya? Porque tenía un problema ahorita que no la podía pasar. ¿Pasa la diapo? ¿Sí, no? Sí, Sí, doctor. Listo. Bueno, vamos a continuar con fármacos beta-lactámicos. Como conversamos anteriormente, es una familia de antibióticos muy amplia, muy importante. Prácticamente es el inicio de la era de los antibióticos, el descubrimiento de la penicilina. Y a partir de ese fármaco se fueron haciendo los demás descubrimientos, las demás familias. Y actualmente se continúa usando la misma penicilina, pero ya en casos muy, muy concretos, ¿no? O sea, infecciones por focos gram positivos en niños. En un adulto muy, muy raramente vamos a usar ese antibiótico. Vamos a hacer un repaso rápido de todo lo que hemos ido viendo en la anterior clase de los antibióticos. La familia de los antibióticos beta-lactámicos, como sabemos, es una familia de antimicrobianos que su mecanismo de acción es inhibir la síntesis de la pared celular. Tiene una acción bactericida, una acción bacteriostática. Las voy a ir pasando rápido las diapositivas hasta que lleguemos donde nos quedamos en la última clase. Ya, la historia, no vamos a hablar de historia, ya eso ustedes lo conocen bien, tampoco va a entrar a su examen, así que no se preocupen. El anillo beta-lactámico, como los mencioné antes, todos los fármacos beta-lactámicos tienen este anillo primario y el anillo secundario es el que le da la característica a cada uno de los antibióticos, penicilina, cefalosporina, carbapenémico, monobactámico. Hago una pequeña pausa en esta diapositiva para recordarles primero que la cefalosporina tenemos de primera, de segunda y de tercera generación. La cefalosporina de primera generación, la más importante es la cefazolina. Dentro de este grupo de la cefazolina es la que se utiliza para profilaxis antimicrobiana, ¿no ves? La de tercera y cuarta generación, usamos para infecciones generalmente respiratorias, se puede usar en el caso de neumonía, se puede usar en infecciones abdominales, en pacientes sin factores de riesgo. Ya cefalosporina de cuarta generación, carbapenémico, son este tipo de fármacos se usa en pacientes que tienen un factor de riesgo para gérmenes multiresistentes, ¿ya? ¿Cuáles son los gérmenes multiresistentes? Bacilos gram negativos no fermentadores, llámese Pseudomonas acinetobacter. Bueno, eso ya lo hablamos anteriormente. El mecanismo de acción, lo más importante es esta diapositiva, que como les mencioné, es muy importante la PBP, la proteína fijadora de penicilinasa, ya que en esta estructura es en la cual se van a fijar los fármacos beta-lactámicos, van a inhibir la formación de polímeros de peptidoglicano. Esa va a ser la acción bacteriostática, pero la acción bactericida es la siguiente, es la activación de endolicinas, que son las que van a destruir básicamente a la bacteria. ¿Ya? Eso no lo olviden. De los mecanismos de resistencia, lo mismo. El mecanismo de resistencia de los carbapenémicos, del imipenem, porina, o sea que el antibiótico no puede ejercer su acción porque el sitio en el cual actúa existe una modificación y esa bacteria ya tiene una resistencia para ese antibiótico. Resistencia por bomba de flujo, el antibiótico logra penetrar al espacio intracelular, pero es expulsado por esta bomba. El mejor ejemplo de los carbapenémicos es el meropenem. Recordarles que precisamente estos diferentes mecanismos de resistencia, ya sea por el sitio de acción o ya sea por bomba de flujo, son diferentes, por lo tanto, los carbapenémicos, por ejemplo, son una sola familia, pero pueden haber distintos mecanismos de resistencia. Podemos tener en un antibiograma un resultado de que tenga resistencia a imipenem,
pero que no sea resistente a meropenem. ¿Ya? Si hay alguna parte que no se entienda, por favor me consultan, ¿ya? No sé si se está entendiendo. Muy bien. El mecanismo enzimático básicamente es el mayor mecanismo de resistencia. Tenemos las beta-lactamasas de espectro extendido, las bacterias productoras de BLE, por ejemplo, E. coli BLE, Klebsiella BLE. Tenemos productoras de AMPC como todo lo que es el grupo MySpace, que anteriormente ya lo mencionamos en la mnemotecnia. Y lo más importante, los productores de carbapenemasa. Por ejemplo, tenemos la Klebsiella productora de carbapenemasa, en el cual ya ese paciente prácticamente tenemos una sola opción de antibiótico, que es la ceftazidima más avibactam. Ya no se puede usar ni carbapenémico. Y la verdad que es muy frecuente. O sea, yo les puedo hablar que en la terapia que yo trabajo en la Caja Nacional, el porcentaje de pacientes KPC, lo llamamos nosotros, estamos en un 30%. Y es alarmante porque estos pacientes, si no reciben colistin, que muchas veces hacen fracaso terapéutico, la única opción es ceftazidima más avibactam, y es un medicamento difícil para conseguir en nuestro medio, la verdad. ¿Ya? Bueno, eso es un resumen de los mecanismos de resistencia enzimático: alteración en el sitio de acción, alteración en las proteínas fijadoras de penicilinasa, los diferentes tipos de proteínas fijadoras de penicilinasa, que lo habíamos mencionado anteriormente. Les hago énfasis de nuevo en la clasificación de los beta-lactámicos, en el mecanismo de acción de los beta-lactámicos y en los mecanismos de resistencia de los beta-lactámicos. Esos son los puntos más importantes de esta familia, ¿ya? Bueno, farmacocinética, vida media de cada fármaco. Cada uno tiene su vida media, es una familia muy extensa, ya lo mencionamos en la anterior clase. Aquí quiero recalcar nuevamente la farmacodinamia. La farmacodinamia es la acción o efecto que los antibióticos ejercen en nuestro organismo, en este caso su mecanismo de acción, si es un antimicrobiano bactericida, si es un antimicrobiano bacteriostático. Los beta-lactámicos pertenecen al grupo de la familia bactericida, pero también vimos que tiene una acción bacteriostática. También la farmacodinamia va de mano con la farmacocinética, entonces es muy importante conocer la relación PK/PD de los antibióticos. Esta relación PK/PD nos va a ayudar a poder determinar si el antimicrobiano es tiempo dependiente o es concentración dependiente. Al conocer nosotros si el fármaco es tiempo dependiente, vamos a poder hacer un mejor uso de este medicamento, ya que si se lo administra por forma más prolongada, va a alcanzar una concentración inhibitoria mínima. Una concentración inhibitoria mínima es la concentración que el fármaco necesita llegar a nivel plasmático para ejercer su acción, ya sea bactericida o bacteriostática. Ejemplo, beta-lactámicos son de acción prolongada. Si yo al paciente le doy meropenem 2 gramos cada 8 horas, pero lo administro en 1 hora, tal vez a pesar de que esté en dosis alta no me va a alcanzar la zinc que yo quiero. Pero si ese mismo beta-lactámico yo lo administro en 4 horas, o sea, 2 gramos cada 8 horas administrados en 4 horas, lo más probable es que sí se alcance una concentración inhibitoria mínima, un buen zinc. Ejemplo diferente, aminoglucósido. Monodosis alcanza una buena concentración inhibitoria mínima, menos efectos adversos, menos nefrotoxicidad, menos ototoxicidad, menos alteración neuromuscular. Beta-lactámicos, tiempo dependiente; aminoglucósidos, concentración dependiente. Son diferentes familias, ¿no? Diferentes mecanismos de acción, pero es un ejemplo comparativo. Área bajo la curva sobre el zinc, el ejemplo que les di de la vancomicina, que no son ni concentración dependiente ni tiempo dependiente. Para que nosotros podamos determinar la dosis adecuada de la vancomicina, se necesita una vancocinemia, se necesita determinarla en sangre, cuánto es su valor plasmático. ¿Ya? Pero quedémonos con los beta-lactámicos, que son tiempo dependientes. Si usted lo administra en 3, en 4 horas, va a alcanzar una mejor concentración plasmática. Toda la familia tiempo dependiente. El espectro antibacteriano, los fármacos beta-lactámicos, todo lo que es penicilina, nos van a cubrir cocos gram positivo. ¿Ya? Gram negativa nos puede cubrir cefalosporina de tercera generación, cefalosporina de cuarta generación, piperacilina más tazobactam, que es una penicilina inhibidora o un inhibidor unido a un inhibidor de beta-lactamasa.
Y la espiroqueta lo cubre también la misma penicilina. ¿Qué fármaco, qué microorganismos no cubre o no ejerce su acción los betalactámicos? Micoplasma no puede inhibir o ejercer su acción bactericida porque carecen de pared celular y estos fármacos actúan a nivel de la pared celular, entonces no tiene dónde ejercer su acción. Bacterias intracelulares, lo mismo. Clamidia, Rickettsia no actúan sobre esas bacterias. Otro ejemplo, por ejemplo, tenemos la misma Legionella, que no tiene pared celular, entonces no va a ejercer su acción. Micobacterias tienen resistencia natural, entonces tampoco se usa para ese tipo de infección. La penicilina G, que es la primera que se descubrió, que es la que se utiliza principalmente en niños, cubre cocos gram positivos, cocos gram negativos, bacilos gram positivos, algunos, es muy poco su espectro antimicrobiano con bacilos gram negativos. Para eso se usa otro tipo de antibiótico. Y los bacilos gram negativos anaerobios, Clostridium, ¿no? Que estábamos mencionándolos anteriormente, pero un paciente que tenga Clostridium, que tenga una fascitis necrotizante, la verdad que nunca usamos penicilina, a pesar que teóricamente sí lo cubriría, pero existen varios tipos y la mayoría son polimicrobianos, así que no evolucionaría bien un paciente de esa gravedad solo con penicilina. Muy bien, esto ya lo mencionamos en la anterior clase. Ahora, a partir de los diferentes mecanismos de resistencia que se fueron dando a través del tiempo, ya la producción de por ejemplo, penicilinasa, fue lo que se hizo investigar y desarrollar penicilinas inhibidores de penicilinasa, por ejemplo, meticilina. Fármacos betalactámicos con mayor acción antipseudomónica, la uridopenicilina, que es la piperacilina más tazobactam, por ejemplo, que es un buen fármaco porque, aparte de que ya es una antipenicinasa, está unido a un inhibidor de betalactamasa. Y, como les dije, sirve para muchos tipos de infecciones, que ya más adelante vamos a ver un resumen más cortito de cada fármaco para qué tipo de infección sirve. Los inhibidores de betalactamasa, hacer las betalactamasa un mecanismo de resistencia enzimático, se fueron desarrollando fármacos para inhibir este efecto de las bacterias prácticamente que generaron para bloquear la acción del antimicrobiano. El inhibidor de beta-lactamasa más utilizado en la actualidad, piperacilina más tazobactam, el sulbactam unido a amoxicilina y ampicilina, y la amoxicilina unida al ácido clavulánico. Estos son los tres inhibidores de beta-lactamasa. Los inhibidores de beta-lactamasa siempre están asociados a otro fármaco, ya que el inhibidor de beta-lactamasa bloquea la acción de resistencia, pero no tiene su acción bactericida. Entonces se necesita que esté unido el ácido clavulánico a la amoxicilina, el sulbactam a la ampicilina o a la amoxicilina y el tazobactam a la piperacilina, para que tengamos ese doble mecanismo, ya sea la acción bactericida del mismo antibiótico y el inhibidor de beta-lactamasa para bloquear el fenómeno de resistencia. El único que tiene cierta actividad bactericida mínima es el sulbactam frente a la Acinetobacter, que básicamente eso se ha ido haciendo en los últimos años para este tipo de infección por este bacilo gram negativo no fermentador que produce neumonía asociada a la ventilación, produce neuroinfección, generalmente todas infecciones intrahospitalarias, ¿ya? La cefalosporina de primera generación, no se olviden, profilaxis antimicrobiana, todo paciente que va a ser intervenido a una cirugía programada, ya sea, lo que ustedes quieran, vesícula, apéndice, se usa cefazolina para profilaxis antimicrobiana. Carbapenémicos es la familia básicamente que más se usa en las unidades de terapia intensiva. La principal característica de los carbapenémicos es que son de amplio espectro, o sea, cubre cocos gram positivos, cubre bacilos gram negativos, cubre gérmenes productores de Bleb, cubre bacilos gram negativos no fermentadores, Acinetobacter, Pseudomonas. Solo carecen o no tienen acción frente a estafilococos resistentes a meticilina. No actúan contra el MRSA. Para ese tipo de infección tenemos que usar la vancomicina. Enterococos resistentes a la vancomicina no tienen acción, tendríamos que usar linezolid. Y la estenotropomona maltophilia, junto con la Burkholderia cepacia, tienen un mecanismo de resistencia ya intrínseco genético, o sea,
un paciente que tenga este tipo de infección nunca va a ir bien con un carbapenémico. ¿Ya? Clostridium difficile son poco activos, es más, en la actualidad predispone más a la infección por Clostridium difficile el uso de carbapenémico. Y la pseudomonas tiene una sensibilidad variable, el meropenem tiene mayor acción antipseudomónica y el ertapenem está contraindicado en infección por pseudomonas. Se debe usar para infecciones por E. coli. Hay fracaso terapéutico en ertapenem. ¿Ya? Muy bien, el estronam tiene una actividad excelente sobre las bacterias gram negativas aerobias y facultativas, o sea, nos puede servir para una E. coli, generalmente mejor si no es productora de Blea, y también es un antipseudomónico. Este cuadro de acá, que es el cuadro que se los he recomendado que se lo aprendan, es un resumen de la familia de los beta-lactámicos y para qué tipo de bacterias nos va a cubrir cada antibiótico. Penicilina, solo gram positivo. Estafilococo, estreptococo. Amoxicilina o ampicilina, cocos gram positivo y algunos bacilos gram negativos, algunos cocos bacilos gram negativos, pero que no tienen mecanismo de resistencia. Una E. coli multisensible, por ejemplo. Gram positivos y gram negativos, lo mismo, amoxicilina más ácido clavulánico, amoxicilina más surlactam, es un buen fármaco. El que les recomiendo para pacientes que estén hospitalizados, piperacilina más tazobactam, cubre estafilococo, estreptococo, cubre E. coli, cubre pseudomonas y cubre anaerobio. ¿Qué no nos cubriría la piperacilina más tazobactam? Gérmenes atípicos, legionela, micoplasma, estafilococos meticilino resistente y enterococo resistente a la vancomicina. Ya, después la cobertura antimicrobiana de la pipertazo es muy buena. Cefalosporinas de primera generación, cocos y streptococo, todo lo que está en la piel, profilaxis antimicrobiana. Cefalosporina de segunda generación, no usamos la verdad mucho este antibiótico, esta familia. Tercera generación usamos bastante, ¿por qué? Porque cubre cocos gram positivo, cubre bacilos gram negativo. Me cubre cocos gram positivo, me va a servir para una neumonía, para una faringitis, me va a servir para una sinusitis. Cubre bacilos gram negativo, me va a servir para una infección urinaria, me va a servir para un cuadro abdominal. Cefalosporina de cuarta generación, cefepime, muy bueno y es antipseudomónico. De la cefalosporina de tercera generación, recalcar la importancia de la ceftazidima, tiene acción antipseudomónica, no lo olviden. ¿Ya? Entonces, la única cefalosporina de tercera generación con acción antipseudomónica es la ceftazidima. Mejor si la dan en dosis alta, 2 gramos, y en infusión prolongada, porque es tiempo dependiente. 2 gramos cada 8 horas, pasar en 4 horas. Quinta generación lo tenemos en nuestro medio, carbapenémico, imipenem, meropenem y ertapenem cubren gram positivos, gram negativos, pseudomonas, anaerobios, excepto el ertapenem. Nuevamente se los recargo, ertapenem no cubre pseudomonas, sí es un carbapenémico, pero no cubre infecciones por pseudomonas asociadas a fracaso terapéutico. Sí, E. coli Blea, se puede hacer tratamiento ambulatorio en monodosis. Y la ceftazidima más avibactam es un fármaco que se ha desarrollado principalmente para la resistencia por pseudomonas o acinetobacter. ¿Ya? Esta es la familia de todos los fármacos beta-lactámicos que estamos mencionando. Indicaciones clínicas. ¿Para qué nos sirve cada uno de los fármacos? Penicilina sódica, la verdad que no la usamos en adultos, sí se la usa en infecciones de neumonía, principalmente en pacientes pediátricos. Tétano, sí, se usa, hemos usado en pacientes con tétano. Gangrena, no se usa, es para, o sea, son polimicrobianas, están en terapia, no van con la penicilina. Leptospira, sí se usa, es una espiroqueta, está indicado para la infección, y cualquier infección de partes blandas no graves. ¿Para qué me puede servir? Para una infección no complicada, un absceso, un paciente que no tenga factores de riesgo de multiresistencia, que no sea diabético, que no sea obeso, que no haya usado antibióticos, sí podemos usar penicilina. Pediátricos, sí. La amoxicilina se usa bastante, puedo decir que es el fármaco más mal utilizado de todos los beta-lactámicos. Se usa para faringitis, se usa para infecciones de oído, otitis, neumonías en pacientes sin factores de riesgo, infecciones por enterococos que no sean resistentes, infección urinaria se puede usar. Y la ampicilina tiene una característica muy importante que es el fármaco de elección para infección por listeria.
es muy importante, ya que en los mismos esquemas de meningitis, por ejemplo, se estraxona banco, y si el paciente es diabético, si el paciente tiene más de 60 años o es desnutrido, se debe aumentar ampicilina, meningitis, ¿ya? Amoxicilina más ácido clavulánico, ya tenemos el ácido clavulánico, que es un inhibidor de beta-lactamasa, ya se puede usar, por ejemplo, en pacientes de POC, en pacientes con neumonía, en pacientes que tengan infecciones odontógenas, en pacientes con infecciones urinarias, infecciones intraabdominales. La verdad que aquí lo recomienda, pero depende, ¿no? O sea, tendría que ser un paciente joven sin ningún factor de riesgo. Piperacillina más tazobactam, uno de los fármacos que la verdad yo recomiendo usar en pacientes hospitalizados, infecciones intraabdominales, peritonitis, o sea, apendicitis, peritonitis química, secundaria a una colecistitis, peritonitis por perforación, es un buen fármaco, cubre prácticamente todo lo que es bacilo gram negativo, salvo que sea productor de BLE. Algunas cepas son resistentes al pipertazo, pero por lo general van bien. Colangitis, infecciones graves de piel y partes blandas, o sea, me sirve para una infección para la misma infección, para la fascitis necrotizante, puedo usar como primera línea, puedo usar para una celulitis en un paciente con factores de riesgo, neutropenia febril, neumonía, sepsis nosocomial. Es un fármaco que se usa bastante en el ámbito hospitalario. Cefazolina, profilaxis para cirugía, eso es lo que quiero que recuerden. Aquí nos vamos a saltar a estos dos, ceftriaxones y cefotaxima. Ambos cubren neumonía comunitaria, ambos son de primera línea para la meningitis, ambos se puede usar para peritonitis bacteriana espontánea en pacientes cirróticos, se puede usar para endocarditis. Ceftazidima, le aumentamos que es un antipseudomónico. Cefepima ya cubre neumonía grave de la comunidad, cubre neumonía intrahospitalaria, neumonía nosocomial, es muy importante, ya que junto con los carbapenémicos es una de las principales herramientas para neumonías intrahospitalarias. O sea, neumonía intrahospitalaria, puedo usar pipertazo, puedo usar cefalosporina de cuarta generación o puedo usar carbapenémico. De elección, los carbapenémicos como última opción, ¿no? Es nuestra última ficha prácticamente. Imipenem, todo tipo de meningitis intrahospitalaria, meningitis post-neuroquirúrgica, o sea, un paciente que entró por una derivación ventricular externa y tiene una meningitis, tratamiento de elección, carbapenémico. Un paciente postquirúrgico, una descompresiva, una anatomía descompresiva y tiene una neuroinfección, carbapenémico. Infecciones nosocomiales, todo tipo de infecciones nosocomiales, urinarias, abscesos renales, neumonías en pacientes ventilados, por ejemplo, estén en choque séptico, antibiótico de elección, imipenem. Y hago nuevamente énfasis en que siempre solicitar cultivos. Una vez tengamos los resultados de los cultivos, desescalar. Si el paciente tiene sensibilidad para una cefalosporina, si el paciente tiene sensibilidad para una fluoroquinolona, desescalar, ¿ya? Y obviamente evaluar también, ¿no?, la respuesta al tratamiento del paciente durante su evolución. El Ertapenem, principalmente la ventaja que tiene que es monoterapia y se usa para infecciones graves, se puede usar, salvo que sea una infección por pseudomonas, no se usa. Aztreonam es muy bueno para infecciones nosocomiales, para bacilos gram negativos también tiene una buena cobertura. Ya vamos al último, los efectos adversos. Los efectos adversos que hay que recordar, primero, tenemos los que no se relacionan con hipersensibilidad. Recordemos cuando hablamos de reacciones de hipersensibilidad mediadas por inmunoglobulina E, reacciones de shock anafiláctico, puede ocurrir en pacientes con beta-lactámico, ¿no? Los fármacos por lo general son bien tolerados. Tenemos reacciones que no son por hipersensibilidad, puede haber acción irritativa en el lugar de administración, los que todavía usan penicilina intramuscular, obviamente va a producir irritación, gastritis, dolor con la inyección intramuscular, sí, y flebitis. Algunos betalactámicos pueden llegar a ocasionar, la verdad que no he visto muchos pacientes que hagan flebitis por betalactámicos, sí por glucopéptidos, por vancomicina. Disbacteriosis, sí, al existir una colonización intestinal y usar los antibióticos, son eliminados y eso genera muchos cuadros de diarrea, flatulencia, incluso candidiasis vaginal en los pacientes que usan fármacos betalactámicos.
Convulsiones, miotonía, muy raro. Trastornos hematológicos también son poco comunes. Trastornos hepáticos, más descrito en el uso de la ceftriaxona, que es por metabolismo hepático. Las reacciones de hipersensibilidad son mediadas por inmunoglobulina E. Si un paciente es alérgico a un betalactámico, probablemente sea alérgico a toda la familia. Hay que tener mucha precaución con eso. Tenemos dos tipos de reacciones. La que es mediada por inmunoglobulina E, que es la más frecuente, que es la que puede desencadenar en el paciente incluso un shock anafiláctico y el paciente puede fallecer, hay que tener cuidado. Y tenemos otros tipos que pueden ser urticaria, rubor, prurito de angioedema, que es muy grave también, que el paciente puede fallecer. ¿Ya? Muy bien. Los otros tipos de reacciones, la verdad que no son muy frecuentes. Las más frecuentes son las reacciones de hipersensibilidad, las reacciones que le pueden comprometer la vida al paciente, que es shock anafiláctico, angioedema, y urticaria también es más frecuente, ¿no? Con eso concluimos al fin la clase de betalactámicos. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta. Quizás hay algo que no se hubiera entendido o alguna consulta. O quizás ya se durmieron. Todo claro, doctor. Muy bien. ¿Todo bien? ¿No hay dudas, preguntas? Doctor, buenas tardes. Buenas tardes. Una pregunta, doctor. Hablaba usted sobre la penicilina sódica y Sí, decía que era endovenosa y yo conozco el Terbosil, doctor, que es penicilina benzatínica, creo. sí, ¿Cuántos tipos de penicilina hay, doctor? es que la familia de las penicilinas es extensa, tenemos la sódica, la benzatínica. ¿Cuál es la diferencia? La sódica la puedes usar endovenoso, o sea, si tenés un niñito que tenga meningitis, le puedes dar endovenoso. Le puedes dar endovenoso, si tenés un niño con una neumonía, le puedes dar endovenoso. La benzatínica es de liberación prolongada y es por eso que ustedes el Terbosil, que voy a ser sincero, las infecciones que ya ustedes adquieren, prácticamente es muy raro que tengan una infección que un Terbosil lo cubra, a no ser que no hayan usado antibióticos nunca en toda su vida. Pero el Terbosil es de absorción lenta y se administra por vía intramuscular, entonces es por eso que lo usan por esa vía, no se usa endovenoso el Terbosil. Penicilina benzatínica, siendo un poco más específico de la familia, porque Terbosil es el nombre comercial, genérico es el benzatínica. Penicilina en un adulto, la verdad que no, es muy poco probable que le sirva, y aparte que le genera dolor. Ese hematoma que se hace a nivel glúteo se puede complicar más con un absceso. Yo les recomendaría que usen mejor una amoxicilina, usen amoxicilina, a no ser que sea un paciente que tenga EPOC, que sea un paciente que tenga alguna enfermedad de base, diabetes, para usar una cefixime, que es cefalosporina de tercera generación por vía oral. Y antes de usar el antibiótico, volvemos al inicio de la clase, ver si realmente el paciente necesita el antibiótico, ya que el uso indiscriminado de antibióticos lo que más genera es resistencia. Tal vez era una infección viral, no necesitaba el antibiótico y ya al usar la penicilina ya está generando un mecanismo de resistencia en ese paciente, ya puede generar una reacción adversa, puede generarle cuadros de diarrea, puede generarle cuadros de cándida. Entonces, muchas veces al usar de forma indiscriminada los antimicrobianos no vemos esa importancia de que también al paciente le puede generar muchas reacciones adversas y generar resistencia, que es lo que hoy por hoy estamos tratando de combatir, porque cada vez tenemos menos sensibilidad en los cultivos y tenemos menos antibióticos para poder usar en los pacientes. La mayoría ya son resistentes. Yo les hablo de los pacientes graves, o sea, pacientes que básicamente tienen una opción terapéutica y la verdad que es difícil a veces manejar ese tipo de pacientes porque muchas veces no se encuentra ni siquiera el antibiótico acá en Bolivia. Ya, doctor, gracias. Doctor, buenas tardes.
Una consulta, doctor. Si un paciente mayor ya con comorbilidades hace un cuadro gripal, ¿podemos nosotros aplicarle un antibiótico sabiendo que puede después desarrollar una neumonía, doctor? Voy a poner mi cámara para que se den cuenta. No, por favor, si es un cuadro viral, no le den antibiótico, no necesita. No necesita, no se debe administrar. Si el cuadro es, si es un paciente que tiene dolor de garganta, que sus glóbulos blancos están normales, que su procalcitonina es normal, que ni siquiera tiene algún signo de infección bacteriana al examen físico, no necesita antibiótico. El tratamiento es sintomático. Y si le van a dar antibiótico, pídanle por lo menos un cultivo. Si sospechan que tiene neumonía, cultivo de esputo. Si sospechan que tiene una faringitis, un cultivo de hisopado faríngeo. No solo es darle el antibiótico, no se olviden, siempre pidamos cultivo. Y si la infección es viral, no tiene leucocitosis, solo es molestia generalizada, o solo es un dolor de garganta que no tiene signos de infección bacteriana, no se usa, no se debe usar. Ahora, si ya el paciente clínicamente tiene un cuadro de infección, tiene una neumonía o tiene una infección urinaria, diferentes ejemplos, sospechamos una infección bacteriana, es importante saber si el paciente tiene factores de riesgo, y acá hago énfasis en lo que usted mencionó. Si es un paciente que es diabético, si es un paciente que es obeso, si es un paciente oncológico, si es un paciente que tiene una enfermedad de base inmunosupresora, si es un paciente que ya usó antibiótico en los últimos 3 meses, que estuvo internado en los últimos 3 meses, a ese paciente ya ustedes no le van a poder dar un antibiótico que no cura gérmenes multiresistentes. A ese paciente ya hay que darle piperacina, martazobactam, ceftazidima, o hay que internarlo lo más probable. ¿Ya? No sé si se entendió. Muchas gracias, doctor. Sí, es que algunas personas cuando uno va y lo llevan directamente ya viene con su antibiótico, aunque sea cuadro gripal. Por eso era mi pregunta. Está mal, Gracias. y eso hay que ir corrigiéndolo con todo este tiempo y todas estas charlas, ¿no?, que estamos haciendo. Muy bien. Si no hay más dudas o más preguntas, espero que las clases del miércoles ya sean presenciales. Si ya se normaliza todo, vamos a volver a los exámenes que están pendientes. ¿Ya? Bueno, no hay más consulta. Chicos, cuídense, estudien y continuamos el día miércoles. ¿Ya? ¿Qué avanzaremos el otro miércoles, doctor? Buenas tardes. El miércoles vamos a empezar fármacos glucopéptidos, todo lo que es vancomicina, teicoplamitida, es un grupo de fármacos muy bonito, no son